Dicen que en el fútbol nada debería sorprendernos, pero justo cuando uno piensa que ya lo ha visto todo, aparece una noticia capaz de sacudir titulares, tertulias y hasta las conversaciones en la panadería de la esquina. Y aquí estamos, frente a una de esas noticias que parecen diseñadas para levantar cejas. El Barça confirma una decisión sorprendente. Fermín López rumbo al Chelsea. Sí, leíste bien. El joven que hace nada parecía uno más de esos chicos de cantera que esperan su turno con paciencia, ahora se convierte en protagonista de una operación que pocos habrían imaginado hace apenas unos meses. Y ojo, si ya estás pensando, esto tiene más chicha de la que parece, suscríbete de una vez, porque lo que viene es aún más fuerte y no querrás que te lo cuenten de segunda mano. Para entender el alcance de este movimiento hay que remontarse a una verdad sencilla pero contundente. El Barça, a pesar de su grandeza histórica, vive atrapado en un equilibrio delicado entre lo deportivo y lo económico. Por un lado, el romanticismo de la Masía, ese laboratorio de talento que nos regaló a Xavi, Iniesta, Messi y Busquets. Por el otro, la cruda realidad de las cuentas, donde cada cifra en rojo es una daga que obliga a tomar decisiones pragmáticas. Fermín es el símbolo perfecto de ese choque entre pasado y presente, entre identidad y supervivencia. Pero empecemos por él, por Fermín. Porque antes de convertirse en el nuevo objeto de deseo del Chelsea, este chaval de El Campillo tuvo que recorrer un camino que ni mucho menos fue de alfombra roja. No hablamos de una estrella mediática que desde los 15 años ya tenía las marcas haciendo cola para firmar contratos millonarios. Hablamos de un chico que se curtió en campos modestos, que vivió la sesión al Linares en Primera RFE, donde jugó en estadios pequeños pero aprendió lecciones gigantes. Ahí, lejos de los focos, se convirtió en un centrocampista versátil, con carácter, de esos que entienden que el fútbol no es solo técnica, sino también actitud. Su regreso al Barça coincidió con una situación peculiar. Xavi, necesitado de savia nueva en medio de un proyecto que oscilaba entre las lesiones de veteranos y la irregularidad de fichajes costosos, apostó por él. Y Fermín respondió. De repente, ese chico de mirada tranquila pero pierna valiente empezó a sumar minutos, goles inesperados y sobre todo presencia. Porque hay futbolistas que no necesitan hacer 100 regates para dejar huella. Basta con aparecer en el momento preciso, con una confianza casi descarada, como si dijeran, aquí estoy yo y no pienso pedir permiso. En paralelo, el Chelsea observaba. Y conviene detenerse un momento en el club londinense, porque su papel en este relato no es precisamente secundario. Estamos hablando de una institución que en los últimos años se ha transformado en un laboratorio de fichajes jóvenes, a veces con una lógica brillante y otras veces con la apariencia de un coleccionista compulsivo. La llegada de Todd Boehly como propietario abrió la puerta a inversiones multimillonarias, con un patrón claro: contratar talento emergente antes de que explote del todo. Y ahí es donde Fermín entra como pieza que encaja a la perfección en ese rompecabezas. Claro que uno podría preguntarse, ¿por qué el Barça aceptaría desprenderse de un jugador que representa la cantera, la frescura y el bajo costo salarial? La respuesta es incómoda pero ineludable: dinero. El club necesita ingresos, y cada operación se mide no solo por lo que aporta en el campo, sino por lo que alivia en el balance. Es un dilema que desgarra la esencia del barcelonismo, porque el aficionado quiere victorias y estilo, pero también sabe que sin cuentas saneadas no habrá ni lo uno ni lo otro. Lo paradójico es que no es el primer capítulo de una historia similar. Basta recordar las ventas de Thiago al Bayern en 2013, de Cesc al Chelsea en 2014, o más recientemente de jugadores que parecían destinados a ser pilares y acabaron emigrando. Cada vez que sucede se abre el mismo debate. ¿Hasta qué punto es compatible el ADN Barça con la necesidad de vender? Y más aún, ¿qué impacto tendrá en la moral de los jóvenes que aún sueñan con consolidarse en el primer equipo? La noticia de Fermín al Chelsea también invita a una reflexión más amplia sobre el fútbol moderno. Hoy, la frontera entre cantera y cartera se ha difuminado. Los clubes ya no pueden aferrarse a la nostalgia de producir estrellas y retenerlas eternamente. El mercado se ha convertido en un ecosistema voraz, donde cada jugador joven es observado con lupa por ojeadores, analistas de datos y algoritmos que miden hasta cuántos kilómetros recorre por partido. El romanticismo sigue existiendo, pero convive con una lógica casi industrial. Y aquí aparece un matiz interesante. Porque si bien muchos verán esta operación como una pérdida dolorosa para el Barça, también puede interpretarse como una oportunidad para Fermín. En Londres,
Encontrará un contexto diferente, competitivo, con un vestuario plagado de promesas que buscan su sitio. Y si algo ha demostrado este chico es que no le asusta el reto. Es cierto que la Premier League no es precisamente indulgente. Es un campeonato de ritmo frenético, físico, donde el margen de error es mínimo. Pero también es una plataforma inmejorable para crecer. Ahora bien, ¿cómo encaja Fermín en el esquema del Chelsea? Su perfil de centrocampista llegador, con capacidad para pisar área y al mismo tiempo aportar sacrificio defensivo, lo convierte en un recurso valioso para un equipo que aún busca identidad tras los vaivenes de entrenadores y proyectos. Podría convertirse en ese tipo de jugador que, sin ser el más mediático, resulta imprescindible para equilibrar al conjunto. Y, si todo sale bien, pasar de ser el canterano que vendió el Barça a la pieza que sorprendió en la Premier. Al mismo tiempo, el Barça se enfrenta al reto de justificar la venta ante su afición. No basta con hablar de ingresos. Los aficionados quieren entender cuál es el plan, qué se hará con ese dinero, cómo se protegerá el futuro. Porque cada vez que un canterano se va, resuena la sombra de lo que pudo ser. La gente recuerda que nadie apostaba demasiado por Busquets en 2008 y sin embargo terminó redefiniendo una posición. ¿Qué pasará si Fermín florece en Stamford Bridge? La crítica será inevitable. Este episodio también habla de la globalización del fútbol. Hace 20 años, un jugador de la cantera culé difícilmente habría dado el salto directo a un gigante inglés sin consolidarse antes. Hoy, el mercado es inmediato, las decisiones son rápidas y la presión mediática multiplica cada movimiento. Lo que para algunos es una traición al espíritu de club, para otros es simplemente adaptarse al presente. Pero volvamos al plano más humano, porque detrás de los millones y los titulares, hay un chico de 21 años que debe mudarse de ciudad, de país, de cultura. Londres no es Barcelona, ni en clima, ni en idioma, ni en estilo de vida. Adaptarse será otro reto tanto fuera como dentro del campo. Y ahí es donde se verá la madurez de Fermín, su capacidad para absorber la presión y convertirla en motivación. Es curioso cómo el fútbol, en el fondo, sigue siendo una narrativa de ciclos. Unos se van, otros llegan, y la vida continúa. El Barça lloró la salida de Figo, de Neymar, de Messi, y sin embargo sigue en pie. El Chelsea también ha vivido idas y venidas, desde Zola hasta Hazard, desde Drogba hasta Kanté. Y lo que queda al final es la certeza de que ningún club depende de un solo jugador, aunque en el momento duela como si fuera así. Lo cierto es que para el aficionado neutral, esta operación añade un ingrediente más a la historia infinita del fútbol, el factor sorpresa. Porque aunque vivimos rodeados de filtraciones, rumores y especulaciones, todavía hay traspasos que logran desconcertar. Y eso, en un deporte tan saturado de información, es casi un lujo. De aquí a unos años, cuando se analice esta etapa del Barça, probablemente se dirá que fue un tiempo de reconstrucción forzada, de decisiones impopulares, pero inevitables. La venta de Fermín será parte de ese relato, para bien o para mal. Y quizás entonces podamos valorar con perspectiva si fue un error estratégico o un paso necesario para sobrevivir. Mientras tanto, lo único seguro es que el fútbol seguirá sorprendiéndonos, porque tiene esa capacidad casi mágica de ser impredecible, incluso cuando creímos que lo tenemos todo bajo control. Y ahí radica buena parte de su encanto. Nos enfadamos, discutimos, debatimos, pero siempre volvemos, porque en cada pase, en cada traspaso, en cada gol, encontramos una excusa más para hablar, soñar y apasionarnos. Así que, si este relato ya te tiene dándole vueltas a la cabeza y pensando en todo lo que puede pasar en la Premier y en la Liga tras este movimiento, dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario y lo que viene será aún más potente.